Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este canal y a este programa Con Más Salud. Hemos planteado un programa diferente esta semana, hemos cogido las noticias de salud que Guzmán Rodríguez ha ido planteando a lo largo de todos los programas de esta temporada de ¿Sabes qué? Y vamos a comentarlas con dos compañeros de atención primaria. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Pedro? Juan Antonio García Pastor, médico de familia en el Centro de Salud de Guía, aquí en Gran Canaria, y Gustavo Moreno, médico de familia en el Centro de Salud de Teror, también aquí en Gran Canaria. Gracias por invitarme, Pedro. Bueno, ¿qué les parece si empezamos ya con la primera sección de noticias, que va a ir sobre todo de nutrición? Perfecto. El beneficio de los cereales integrales ha quedado nuevamente demostrado en un estudio publicado en la Escuela de Salud Pública de Harvard, en el que después de un seguimiento de varios años a más de 74.000 mujeres y casi 44.000 hombres libres de enfermedad cardiovascular y de cáncer, observaron cómo cada 28 gramos de cereales integrales reducen un 5% la mortalidad total y un 9% la mortalidad cardiovascular. Este beneficio radica principalmente en la fibra que se encuentra en el salvado, que es la cáscara externa que protege de la semilla, ya que los cereales integrales no han sido sometidos a un proceso de refinamiento y conservan todas las partes que conforman el grano del cereal. Los cereales no refinados poseen mayor número de nutrientes, vitaminas y minerales, y proporcionan una de las mayores fuentes de fibra que tenemos. Esta es la razón por la cual son tan saludables. Ralentizan y disminuyen la absorción tanto del colesterol como del azúcar en el intestino. Según un estudio publicado recientemente en la revista de la Asociación Americana del Corazón, un aguacate al día dentro de una dieta moderada en grasa puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL en personas con sobrepeso y obesidad. Para averiguar esto, los investigadores establecieron 3 grupos de personas que tenían sobrepeso u obesidad. El primer grupo recibió una dieta moderada en grasa, lo que supone un 34% de las calorías diarias para una dieta equilibrada, con un aguacate por día. El segundo grupo recibió una dieta moderada en grasa, pero sin aguacate. Y el tercer grupo recibió una dieta baja en grasa, más o menos un 24% de las calorías diarias recomendadas, este también sin aguacate. Después de 5 semanas, observaron que el grupo que seguía una dieta con aguacate, ricos en ácidos grasos monoinsaturados, descendieron mucho más que los otros 2 grupos su colesterol LDL, el denominado colesterol malo. Incluso mejoraron también los niveles de colesterol total y de triglicéridos frente a las otras 2 dietas. Un estudio del Hospital Universitario de Canarias ha constatado que las personas que tienen un consumo prolongado de gofio durante más de 40 años cuentan con una mayor capacidad de ejercicio y un menor riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria. La investigación, que se ha llevado a cabo entre 2007 y 2014, ha sido realizada con los datos recabados en 1000 pacientes de entre 70 y 80 años. El estudio, dirigido por el Dr. Alberto Domínguez, que ha sido publicado en la revista International Journal of Cardiology, reveló que los pacientes mayores que consumieron gofio de forma habitual durante al menos 40 años en el desayuno tienen mejor capacidad funcional, mayor proporción en la superación de pruebas de esfuerzo y menor riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria. El gofio es un cereal que se caracteriza por ser un alimento con un alto valor nutritivo, muy rico en minerales y vitaminas, que a diferencia del proceso de producción de los cereales americanos, durante el procedimiento del tostado del grano pierde poco de los nutrientes que son capaces de proteger la pared interna de nuestras arterias, disminuyendo de esta forma los eventos cardiovasculares. Los componentes antioxidantes y antiinflamatorios de los frutos secos y el aceite de oliva los convierten en excelentes aliados contra el deterioro cognitivo, que puede conducir a la demencia o al Alzheimer, según se desprende de un reciente estudio español publicado en la revista JAMA Internal Medicine. El estudio, derivado del ensayo PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea, contó con la participación de 447 voluntarios sanos a nivel cognitivo, tanto hombres como mujeres, pero con alto riesgo cardiovascular y con una media de 67 años de edad. La investigación se prolongó durante 4 años, y los participantes siguieron 3 tipos de dieta: una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, una dieta mediterránea con un extra de frutos secos y una dieta control baja en grasa.
Al mismo tiempo, durante los 4 años de seguimiento, se realizaron evaluaciones de la función cognitiva de los voluntarios, tanto al inicio como al final del estudio. Los resultados revelaron que las personas que seguían la dieta con aceite de oliva virgen extra o frutos secos tenían una mejor función cognitiva que las personas que tuvieron que seguir la dieta de control o baja en grasa, sin importar el sexo o la edad. Concretamente, la dieta de frutos secos fue la más idónea para mejorar la memoria, y la dieta de aceite de oliva mejoró la función ejecutiva de los participantes. Estas conclusiones avalan estudios anteriores que sugerían que los hábitos alimenticios y la función cognitiva estaban estrechamente relacionadas con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Así, alimentos ricos en antioxidantes proporcionarían protección contra ellas, previniendo el estrés oxidativo. Estos efectos beneficiosos de la dieta mediterránea son probablemente debidos a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios y antioxidantes que proporciona, explica Emily Ross, coordinador del estudio. Bueno, estamos hablando de cereales, estamos hablando del aguacate, del gofio, de frutos secos y de aceite de oliva. Como diría el doctor Lluís Serra Magén, pues una isla en un plato, todo eso lo tenemos aquí. Es verdad, es verdad. Creo que las noticias han resumido bastante bien lo que define una dieta mediterránea, ¿no? La base de cereales, el tema de la verdura, la fruta, el aguacate. Yo creo que es importante que la población conozca que esto es la base de la alimentación, siempre con medidos, ¿no? Exactamente, controlando un poquito la dosis, porque es verdad que a veces nos pasamos un poquito con las cantidades de gofio, ¿no? Y también hablaba las virtudes que tiene este tipo de alimentación sobre la salud cardiovascular, sobre el peso y la obesidad y sobre todo sobre el envejecimiento. O sea, aporta, digamos, el Predimed, o sea, un plus en cuanto a los valores nutricionales que tienen estos productos. Si queríamos destacar entre los tres un poquito la puntualización de los cereales, el pan, entre ellos, ¿no? Que los cereales que vienen hoy en día, estos americanizados, industrializados, pues a pesar de tener alto contenido en fibra, también contienen alto contenido en azúcar, ¿no? Efectivamente, esos cereales azucarados, como les llamo yo, que hoy en día son tan famosos en los niños para el desayuno, pues hay que tener un poquito de cuidado con ellos porque realmente no son los cereales que hemos visto en el vídeo, ¿no? Yo creo que esos cereales que acabamos de ver son los cereales básicos, los que debemos mantener en la alimentación, el pan, como tú decías, con harina, el pan de campo de siempre, ¿no? Que el nuestro San Mateo. Efectivamente, o el de Agüimes, ¿no? El de Agüimes también, ¿eh? El de Agüimes, que son panes de toda la vida, panes tradicionales con harinas puras y que realmente deben constituir la base de la alimentación, como decía Juan, porque previenen un montón de patologías. Quizás insistir en eso, no tanto la baguette moderna, que están hechos con un pan mucho más refinado. Efectivamente. Y por tanto, incluso de cara a controlar los niveles de azúcar en los diabéticos, pues es un poco más complicado. Sí. Azúcar y obesidad, sobre todo la obesidad infantil con todos estos productos, que parece que a veces se nos olvida y es un factor, una epidemia que hay ahora mismo y tenemos que prevenir y luchar contra ella. Porque insistimos en un hecho, no es lo mismo estar obeso que estar bien nutrido. Por supuesto, por supuesto. No tienen por qué ir de la mano, de hecho casi nunca van de la mano. O sea, estamos viendo muchas personas con obesidad, pero con déficits nutricionales de minerales y de otros elementos, ¿no? Efectivamente, porque se utiliza mucha bollería industrial, se utiliza mucho cereal refinado, se utiliza mucho pan precocinado, se utiliza mucha comida precocinada, valga la redundancia, y realmente al final los elementos y los alimentos básicos tenemos un déficit, ¿no? Y la vieja creencia de que la obesidad o la gordura era salud, era con los alimentos de la época de nuestra abuela, que son muy diferentes a los productos estos tan manufacturados y tan extra-americanizados, como tú dices, que vienen de fuera. Me gustaría insistir también en otro hecho, cuando lo de los frutos secos, estuvimos aquí también con nuestra nutricionista Natalia Hernández hablando de ello, que cuando algo decimos que es bueno, como tú también comentaste, no significa que cuando decimos también, por ejemplo, que el tuno es bueno, no vamos a comernos un balde de tuno o un paquete de nueces, sino bueno, lo que nos quepa en una mano más o menos son las raciones que habitualmente manejamos, los que nos caben en una mano. Ser comedido, ¿no? Yo creo que en las consultas todos comentamos esto con los pacientes, ¿no? El de casi podemos comer prácticamente de todo siempre y cuando tengamos cierta mesura en lo que comemos, ¿no?
Nosotros además tenemos la fortuna de que el estudio Predimed se hace en Guía, en Santa María Guía, en el Centro de Salud nuestro. Llevamos unos 7 años colaborando con la universidad y con Luis Serra en concreto y todo su equipo para ver los beneficios de este tipo de dieta mediterránea. Y la verdad que los efectos y los beneficios se ven claramente. Ahora están con el Predimed Plus, que es sobre la obesidad, y realmente las reducciones de peso con las dietas en el cual han cambiado la calidad del aceite o de la grasa en vez de la reducción, están siendo espectaculares. Mejor estado físico, más agilidad, menor peso lógicamente, y iremos viendo cómo va resultando a partir de ahora ese tema. Y también indicar, aprovechando que no me lo han dicho ellos, es que si cualquier adulto entre 50 y 65 años que tenga sobrepeso desea participar, las puertas están abiertas aunque no sean de guía, ¿vale? También me han dicho que si alguno... Importante eso también, que podemos participar en un estudio siempre también genera conocimiento. Una cosita también, destacar que mucha gente, no sé si les pasa a ustedes en la consulta, con respecto al aguacate, que piensan que siempre se ha dicho que aumenta el colesterol. Sí. Como hemos podido ver, no aumenta el colesterol, sino todo lo contrario, lo disminuye porque tiene un aceite muy parecido, una grasa muy parecida al aceite de oliva, que es el ácido graso monoinsaturado, ¿no? O sea que también desmitificar ese mal... Y como siempre, lo que tú comentabas antes, ¿no? Un aguacate, no un balde de aguacate. No un balde de aguacate, efectivamente. ¿Qué les parece si pasamos ya a la segunda tanda de noticias? Adelante. El proyecto canario Renal Help es una plataforma web y aplicación móvil interactiva que pretende ayudar a familiares y personas con enfermedad renal crónica. Está entre los 24 proyectos nacionales seleccionados por el programa Youth de Emprendedores. Una de las grandes novedades de este proyecto se encuentra en la solución de problemas y dudas de sus usuarios sobre la enfermedad renal crónica vía online en solo 24 horas. En el proyecto colaboran psicólogos, enfermeros, nutricionistas, nefrólogos y entrenadores, con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida a estos pacientes. La iniciativa, que se dio a conocer en marzo, ya cuenta con más de 1.300 personas registradas, muchas de ellas no solo de España, sino también de México, Argentina y Estados Unidos. La diabetes deja ciegos a unos 100 canarios cada año. A pesar de los avances de los últimos años, la diabetes continúa siendo la primera causa de ceguera en Occidente. La buena noticia es que en un 90% de los casos se podría evitar con un control adecuado de la diabetes y un diagnóstico temprano de la afectación ocular, para así poder ofrecer un tratamiento que evite el avance de la enfermedad. De ahí la importancia de someterse a revisiones periódicas. La afectación ocular en los pacientes con diabetes se debe a que los vasos sanguíneos que suministran sangre a la retina se lesionan por el alto nivel de azúcar, lo que produce hemorragias o desprendimientos que causan pérdida de agudeza visual de manera progresiva o automática. Los riesgos de desarrollar retinopatía aumentan con el paso del tiempo, de manera que tras 5 años con diabetes, 1 de cada 4 pacientes presenta retinopatía diabética y a los 10 años el riesgo de padecer esta enfermedad se duplica. La única forma de diagnosticar la retinopatía diabética es a través de un examen de fondo de ojo, lo que se llama retinografía, que consiste en fotografiar el fondo del ojo con una máquina especial que permite ver pequeños detalles del fondo del ojo. El wearable es un calcetín que combate una de las posibles consecuencias de la diabetes, la neuropatía de los pies, que puede provocar graves consecuencias en estas extremidades. Según la OMS, en el mundo hay cerca de 350 millones de personas con diabetes. La neuropatía de los pies es una de las consecuencias de esta enfermedad, que si se combina con la reducción del flujo sanguíneo, incrementa el riesgo de que se produzcan úlceras en los pies, que podrían, en los casos más graves, conllevar incluso la amputación. Ahora, los investigadores del Instituto Fraunhofer para la Investigación de Silicatos en Wolfsburg y el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados en Erlangen, Alemania, han creado un sistema de monitorización a presión que permite al usuario saber cuándo debe cambiar de posición, tomar un descanso o continuar caminando. El calcetín tiene acoplados 40 sensores elásticos,
que combinan sus datos para crear un mapa de las fuerzas de presión aplicadas a los pies. Están hechos de película de silicona con electrodos flexibles que permiten la conexión eléctrica. El sistema de medición aún es algo aparatoso, unido al calcetín, pero los investigadores están trabajando en miniaturizarlo y hacerlo desmontable. No es el primer calcetín que intenta combatir el pie diabético. Antes, la Universidad de Arizona ya había realizado unos parecidos. También se han creado suelas de zapatos inteligentes, que miden la presión en la parte inferior del pie. Pero el nuevo dispositivo cubre un área significativamente mayor, incluyendo el tobillo y la parte superior del pie. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, de la diabetes, de las complicaciones de una enfermedad que afecta al 12% de la población en Canarias, lo que viene a suponer unas 240.000 personas en las Islas Canarias. Creo que es una proporción bastante elevada. Preocupante. Sí, creo que... Y empieza a ser bastante conocida también por la población, ¿no? Quieras o no, muchas personas tienen algún familiar o ellos mismos que son diabéticos o han oído hablar de la diabetes. Lo que yo creo que no es tan conocido es lo que acabamos de ver en las noticias, ¿no? Las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Poco a poco la gente se va acostumbrando a ir a hablar de diabetes, pero no conoce la diabetes. Entonces yo creo que los vídeos que se han puesto en este apartado del programa me parecen además súper educativos. El vídeo, por ejemplo, que veíamos del pie diabético, cómo los cuidados del pie son tan importantes para prevenir amputaciones, para prevenir infecciones, para prevenir un montón de patologías que se derivan de él, ¿no? Aparte del pie diabético, también tenemos la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad que afecta a los riñones, que no duele, por tanto las personas no se dan cuenta, pero nosotros lo podemos ir detectando con los análisis que le hacemos regularmente en el control de los pacientes con diabéticos, y que además estamos poniendo especial interés por la alta incidencia de personas que acaban en diálisis. Aquí en Canarias, la cifra más alta de España. Nosotros tenemos, los estudios que hemos hecho en guía, un 17% de población afecta de diabetes, hecho por el doctor Pedro de Pablo del Hospital Dr. Negrín en su día, hace unos años. Son unas cifras preocupantes, pero afortunadamente la gente ya se deja un poco más cuidar y vigilar y acude a los controles. Huelga decir que tenemos el programa de prevención de la enfermedad vascular aterosclerótica, que lleva incluidos los cuidados específicos de la diabetes como el elemento de riesgo más alto de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Sí, dentro del programa del Servicio Canario de Salud, que lo disponemos todos los médicos. Además, no solamente influye en esta enfermedad renal crónica, en esta afectación del pie diabético y también de la retinopatía, el tema de la diabetes, sino otros factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad, Gustavo? Sí, la enfermedad renal crónica es una, la retinopatía es otra, pero también el pie diabético es importante. Tenemos que ver también la cardiopatía isquémica, muy relacionada también con la diabetes, el tema del infarto, la angina, todo esto hay que tener cuidado con, sobre todo especialmente cuidado en los pacientes diabéticos. Y yo, aprovechando tu programa, sí me gustaría tranquilizar un poco a la población de que creo que es importante que conozcan la enfermedad. Creo que los médicos de atención primaria, y no solo los médicos, la enfermería de atención primaria, estamos ahí para eso. Y hoy por hoy tenemos programas, ahora acaba de salir el programa de consenso de la enfermedad renal crónica, como decía Juan, el programa de prevención de la enfermedad vascular aterosclerótica. Creo que estamos hoy en día muy bien preparados para poder hacer frente a estas enfermedades. Y estamos poniendo medios suficientes como para llegar a la población y poder ayudarle. Y también controlar todos aquellos otros factores que son coadyuvantes en el curso de la diabetes, como la hipertensión y sobre todo el tabaquismo, que hace una sinergia bastante peligrosa, los fumadores con los diabetes, ¿vale? Y hace que se multiplique los riesgos que acabamos de decir del riñón, de la arteriopatía del pie diabético, de los problemas oculares, etcétera, etcétera. Aparte también del tabaco y de la tensión, pues el colesterol, lógicamente. ¿Alguno más? La actividad física. La actividad física, que actividad a ti tanto te gusta, física, Gustavo. que a mí tanto me gusta, Y efectivamente. Y el sobrepeso, que lo hablamos antes con el tema de la nutrición. Y también uno que yo creo que es importante, que a veces se nos pasa, y es el uso y abuso de los antiinflamatorios en la enfermedad renal crónica. Efectivamente. Siendo las dos moléculas más vendidas, pues los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno y también el paracetamol. Y esos inciden directamente en dañar el riñón. Efectivamente. Sí, además la población los usa de forma un poco indiscriminada. No sé si tú también tienes esa percepción, ¿no? Parece que hoy en día tomarse un ibuprofeno, tomarse un naproxeno, un desketoprofeno o la marca que fuese, no sucede nada.
y cada vez hay más estudios en que, sobre todo en pacientes diabéticos, que toman otros fármacos para controlar la hipertensión, para controlar su diabetes, la interacción de fármacos antihipertensivos pueden realmente llegar a dañar el riñón de forma seria. Seguimos con el tercer bloque de noticias. Perfecto. Las consultas a menores de edad por problemas de salud mental han aumentado un 19% en los últimos 5 años, y los atendidos por trastornos de conducta alimentaria, TCA, anorexia, bulimia y atracones, han crecido un 31% desde el año 2007. Está claro que, como señalan los expertos, ha habido un aumento de la demanda. Lo que no se sabe es si ha aumentado también la frecuencia de este tipo de trastornos, ya que antes no se diagnosticaban tanto, porque la gente no pedía ayuda y ahora en cambio están más concienciados. Gustavo Faust-Boronat, director asistencial del Instituto de Trastornos Alimentarios, apunta que los psiquiatras coinciden en que se trata de trastornos multicausales. Estas enfermedades tienen una base biológica, es decir, una predisposición genética, que se combina con una determinada forma de ser específica de cada dolencia. Por ejemplo, una conducta más obsesiva, perfeccionista, con éxito a nivel escolar, está más vinculado a la anorexia, mientras un carácter más impulsivo, que busca emociones fuertes, eleva más el riesgo en bulimia. Este tándem de genes y carácter favorece el desarrollo de la enfermedad a partir de un desencadenante, por situaciones de estrés o conflictos, aunque desde luego influye mucho más la imagen corporal asociada al éxito que dan los medios de comunicación. Pese al avance de la detección precoz en las consultas, que permite diagnosticar y tratar el trastorno alimentario en fases más tempranas, todavía muchos casos acaban en ingreso. En 2013, más de 400 jóvenes fueron hospitalizados por trastornos de conducta alimentaria, un 22% más que los registrados en 2007. En el caso de la anorexia, alrededor del 30% de los pacientes se recupera absolutamente. El otro 30% llega a tener una vida normal, aunque siempre pendiente de comer sano y controlando su peso, y otro 30% se cronifica. Estas dolencias tienen además el riesgo añadido de que el índice de recaídas es elevado, lo que también se agrava por el hecho de que los TCA suelen acompañarse de otros trastornos de personalidad, depresión o incapacidad para controlar los impulsos. E incluso el 4% de los jóvenes que padecen anorexia acaban falleciendo, o por desnutrición o por suicidio. Aunque el 90% de las personas con TCA son chicas, en los últimos años se ha observado un incremento también en el número de chicos. La edad de riesgo sigue estando entre los 15 y los 18 años. La depresión supone en la actualidad uno de los principales retos para la salud pública, y es que entre el 8 y el 15% de la población sufre algún episodio de esta enfermedad a lo largo de su vida. En la actualidad es una de las 3 primeras causas de discapacidad, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral. Los episodios de depresión son casi el doble en mujeres, 16,5%, que en hombres, 8,9%. Y esto se debe a que la mujer expresa más los síntomas a los de su alrededor, entre otros factores biológicos. Influyen el estrés, sufrir enfermedades como el cáncer o consumir drogas. España, país en el que actualmente padece depresión entre el 4 y el 5% de la población, es el que presenta las tasas más altas de síntomas depresivos en personas mayores de 65 años. La repercusión que tiene padecer una depresión es devastadora en muchos ámbitos vitales, y también difícil de comprender en quien nunca ha sufrido esta enfermedad. Actualmente se ha extendido una idea generalizada sobre la depresión que se asocia a una alteración del ánimo leve y pasajera, pero se trata de una enfermedad psiquiátrica marcada por una constante tristeza, muy profunda y llena de tonalidad negativa. Quienes padecen esta enfermedad son personas con baja autoestima, que recuerdan el pasado como una etapa llena de errores, por los que se sienten culpables constantemente. En el presente se encuentran sin fuerza, sin iniciativa, incapaces de hacer algo que les llene, y el futuro lo ven con desesperanza y piensan que todo les va a ir mal. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, los expertos consideran que, junto al tratamiento, dista de ser el adecuado, y uno de los factores que influyen en esto es precisamente el estigma social, que tiende a ocultar la realidad. Otra de las razones que explican el infradiagnóstico es la escasez en el tiempo de la entrevista clínica, junto a la elevada presión asistencial entre los médicos de atención primaria y especializada, e inexistencia de pruebas complementarias específicas ni de marcadores biológicos.
Se estima que un 20% de los que acuden al centro de salud presentan un cuadro depresivo o ansioso, pero menos del 50% reciben tratamiento. Una paradoja si se tiene en cuenta que entre 2000 y 2013 las prescripciones de antidepresivos han aumentado un 200%. Además, se ha observado que los síntomas residuales están más presentes entre los pacientes que alcanzan más tarde la respuesta que entre los que responden antes. De ahí la importancia de la detección y aplicación precoz del tratamiento. Afortunadamente, los tratamientos para la depresión están avanzando sustancialmente. Se disponen de fármacos cada vez más eficaces, mejor tolerados y cuentan con menos efectos adversos. Sin embargo, es muy importante que los tratamientos sean seguidos y cumplidos, ya que la falta de adherencia a los tratamientos es un aspecto en el que los médicos muestran gran preocupación. Por eso es fundamental hacer un buen abordaje y seguimiento, y estar atentos a las recaídas. Otro aspecto de preocupación entre los expertos es la relación depresión-suicidio, ya que el riesgo de tener conductas suicidas es 21 veces mayor a la población en general. De hecho, la tasa de prevalencia de suicidio en España está en torno al 5 por 100.000 habitantes. Esto significa cerca de 10 muertes por suicidio cada día, la primera causa de muerte no natural. Bueno, pues pasamos un problema que yo creo que es de vital importancia, que es el aspecto psicológico de las enfermedades, también tanto como causa como control o manejo de las enfermedades crónicas. Estamos hablando de anorexia, de bulimia y también estamos hablando de depresión. Depresión, efectivamente, y ansiedad, ¿no? Yo creo que son como una especie de tándem, lo vemos mucho en la consulta. Con respecto a la anorexia y la bulimia, yo quizás transmitir a la población que los padres, los tutores son los que muchas veces tienen que detectar estos problemas y perder el miedo, perder esos estigmas sociales que pueden haber y consultarlo con el personal de atención primaria, con los profesionales de atención primaria. Hoy en día en el protocolo del niño sano tenemos distintos test para poderlos pasar a los chicos y a las chicas que padecen estas enfermedades y que nos pueden ayudar mucho, y la red en general del Servicio Canario de Salud pues está preparada para afrontar estos problemas. Juan Antonio, tú llevas más años que nosotros en esto de la atención primaria, que nosotros también ya vamos para largo, pero tú llevas más todavía. La cuestión que te quiero plantear es que sobre todo se está dando en ancianos. ¿Por qué especialmente esta población un riesgo para el desarrollo de depresión? En cuanto a la depresión, existe una serie de factores que son importantes. Por un lado, que cada día están más solos, ¿vale? La soledad pues, influye bastante en que se genere depresiones porque no tienen ningún estímulo, ningún apoyo familiar para poder ser más independiente y autónomo. Otros de los factores pues, son la cantidad de enfermedades crónicas que están padeciendo y el consumo de muchos medicamentos que generan, digamos, trastornos en la esfera de la salud mental. No sé, ¿alguna otra cosilla, sí, Gustavo? Yo creo que totalmente de acuerdo contigo, Juan. La depresión en los mayores es algo que cada vez vemos más y además es bastante difícil de tratar, porque algo que no sé si ha quedado claro en el vídeo es que cuando hablamos de tratamiento de la depresión no siempre nos referimos a tratamiento farmacológico. El tratamiento psicológico es, a la par que el farmacológico, muy muy importante. Entonces tratar una depresión en un mayor que está viviendo un proceso de soledad y que siente que llega al final de sus días es complicado si lo afrontamos solo desde el punto de vista de los medicamentos. O sea que hay que tirar manos de otros recursos que contenga la comunidad. Por supuesto. Hombre, el apoyo social y los apoyos comunitarios son muy importantes, y también el papel que tenemos nosotros con las terapias de apoyo que le podemos dar para ampararlo y sostenerlo y procurar salir de ese pozo en el que se van metiendo paulatinamente. Pensar que si ellos entran dentro de este estado tienen más dificultad que otras personas para poder salir, porque las expectativas de su vida y sus proyectos, como dijo muy bien Gustavo, están cerca del final, no aspiran a menos que una persona adulta o una persona adolescente. Por tanto, se hace fundamental prevenirlo. Pero ¿cómo conseguimos a veces, hay una dificultad que a veces me veo yo en la consulta, cómo conseguimos prevenir que esa soledad, esa falta de socialización, que ellos sean conscientes que deben relacionarse con otras personas para evitar ese sentimiento de soledad? La sociabilización, que ahora es un concepto que está un poco como de moda, ¿no? Parece, es importante, y además se da el problema de que muchas veces el mayor
no quiere salir de su entorno. Creo que... Sobre todo en su casa, ¿no? Vas por ese camino, ¿verdad? Porque eso lo vemos mucho. Es un proceso difícil, muy complejo, en donde yo creo que los profesionales de atención primaria tenemos una gran parte de culpa, por decirlo así, entre comillas, en que esto llegue a buen puerto. Creo que la confianza que puede tener el paciente con los profesionales de atención primaria pueden hacer que al final, pues, y con los recursos, como decía Juan, de la comunidad, puedan llegar a pues, apuntarse a alguna clase de actividad física, de pintura, de lo que sea, que por ahí empiece el comienzo de su mejora. Fíjate que se nos dice que ha aumentado el consumo de antidepresivos un 200%, con lo cual reiteramos lo que tú comentabas, solamente el tratamiento no es el remedio de la depresión, debe haber otra parte social en este caso, ¿no? Psicológica, que haga sacar a esas personas de ese pozo en el que se encuentran, ¿no? Efectivamente. Hay que ser como actividad preventiva, que es importante, por lo menos lo solemos hacer algunos profesionales, desde los que la persona se va a jubilar, empezar a decir qué aficiones tiene, sí, qué actividades tiene, qué es lo que suele hacer, dónde vive, para ver qué recursos tiene en su entorno. Por ejemplo, tiene usted tierra, como yo trabajo en guía, tiene usted tierra, tiene usted animales, promocionar que no me los abandone. Pues usted suele salir de viajes, empezarles a explicar que hay viajes que son mucho más baratos, van en grupo y eso, actividades que están en el club de la tercera edad y todo lo que se pueda ir introduciendo en su vida una vez para su actividad profesional o laboral, para que no paren. O sea, desde que ellos frenen es probable que después no puedan. Introducir, aunque sea un poco de doble filo, el cuidado de los nietos, dedicarse a algo a la familia, pues algo que les mantenga activos y su cabeza no se paralice. Pero fíjate, Juan Antonio, que si algo pasa también es que a lo mejor alguno tiene algún problema de buenas a primeras, alguna caída, por ejemplo, o lo que fuera, alguna pequeña dificultad de manejo con algo, lo primero que intentamos hacer los familiares, no hagas nada más. Sí. Ni friegues, ni barras, ni limpies, ni absolutamente nada. Quédate tranquilo viendo la tele. Sí, un craso error, ¿no? Yo creo que eso es un poco como decirle a un niño pequeño que está aprendiendo a gatear, que como te has caído te tienes que quedar sentado y ya no puedes aprender a gatear, ¿no? Con los mayores tenemos que tener un poquito de cuidado porque sí que está demostrado que el sedentarismo es mucho peor en los mayores. Si es malo ya en todo el mundo, en los mayores es mucho peor porque la atrofia muscular que ocasiona puede ocasionar muchísimos más trastornos que lo que intentamos prevenir. Y además que el ejercicio físico genera serotonina, que eso ayuda también a revertir efectivamente el efecto de la depresión. Y también tener en cuenta que los problemas de salud mental van asociados a problemas de deterioro cognitivo, demencias, Alzheimer, y hace que si en caso de que empezara, los acelera porque encuentra el camino limpio, llano, para poder avanzar por ese... De hecho, se nombró en uno de los programas anteriores, la musicoterapia mejoraba todo ese movimiento, no solamente cognitivo, sino de movimiento de todo el cuerpo, y por tanto era una de las soluciones alternativas al tratamiento antidepresivo, por ejemplo, sí, sí, o complementaria, mejor dicho, al tratamiento antidepresivo. O el tan famoso, que yo creo que eso muchas personas mayores lo siguen practicando, el tan famoso baile, ¿no? Que tiene muchísimos estudios en donde se previene no solo a nivel cardiovascular, sino también a nivel cognitivo. O la baraja, hombre. También. O la baraja. El dominó, que precisamente en guía tenemos uno de los equipos que han sido campeones de Canarias, de dominó en personas mayores. Y son bastante todo el trabajo intelectual, ¿no? Todo lo que sea, yo intento que los pacientes cuando vienen a la consulta, pues los que saben leer, pues que sigan leyendo, que aprovechen para leer el periódico todos los días. Todo lo que sea trabajo intelectual va a prevenir todos esos fenómenos que estamos diciendo. Y en algunas personas que están un poquito más solas y no tengan ese contacto, quizás los talleres de estimulación cognitiva, que también los hay desde los diferentes ayuntamientos, por ejemplo, aquí en la UIMES también, como tú comentabas con el dominó, pues también ayuda a estimular y disminuir ese deterioro cognitivo. Sí, por supuesto. Pasamos con la cuarta sección y última. Vamos. Vamos. 4 años de actividad física regular sostenida multiplican la probabilidad de tener un envejecimiento saludable, independientemente de la edad elegida para comenzar. Así lo demuestra un estudio británico que contó para ello con más de 3.000 personas, con una media de edad de 63 años. Los investigadores querían medir el impacto de la actividad física sobre el riesgo de desarrollar demencia, depresión y enfermedades crónicas, así como el efecto del ejercicio en un envejecimiento saludable, entendido también como una buena salud mental, preservación de las habilidades cognitivas y la capacidad para mantener la actividad social y la independencia.
El aspecto más novedoso del estudio fue precisamente llenar el vacío que había sobre la ventaja de iniciar la actividad física, aunque sea con una edad avanzada. El estudio demostró que cuanta más actividad física, más probabilidad de tener una vejez más saludable. Se observó que quienes se volvieron físicamente activos ya entrados en años obtuvieron beneficios, y que en comparación con aquellos que no hicieron nada, los que empezaron a practicar ejercicio en los 60 tenían 3 veces más probabilidades de tener una vejez con más salud. Esto demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio ni para cosechar sus muchos beneficios. Gracias a los avances en el diagnóstico y el tratamiento de problemas cardiovasculares, el número de personas que sobrevive a un ataque al corazón es cada vez más alto. La vuelta al trabajo, a la rutina, se realiza en pocas semanas, pero ¿qué pasa con las relaciones sexuales? A pesar de que las directrices internacionales de cardiología avalan que en una semana o 2 se puede volver a tener sexo sin peligro alguno, no son pocas las personas que por miedo no se atreven a retomar la práctica del sexo con su pareja. Un reciente estudio dirigido por la Universidad de Yale en Estados Unidos y coordinado por el cardiólogo español del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Héctor Bueno, ha investigado las características de las mujeres jóvenes que han sufrido un infarto y cómo éste afecta a su vida en comparación con los hombres de la misma edad. El estudio contó con la participación de 3.500 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años con infarto de miocardio. Los resultados demostraron que limitar de alguna forma la actividad sexual de los infartados es completamente erróneo, ya que, como promedio y en general, el esfuerzo metabólico que requiere el acto sexual no es mucho mayor que el que requiere subir 2 pisos por las escaleras, por ejemplo. Eliminar o reducir las prácticas sexuales tras un infarto solo sería indicado en caso de infartos complicados, en los casos en los que los pacientes sigan teniendo síntomas tras haber sufrido el infarto de miocardio. Así, el estudio reveló que más del 90% de los pacientes españoles tenían una vida sexual activa antes de padecer el infarto, por lo que mantener una actividad sexual satisfactoria es un factor esencial en la recuperación del paciente, explica Bueno, coautor del estudio publicado en la revista Circulation. Dar a nuestros bebés más de 6 meses de lactancia reduce el riesgo de leucemia. La leche materna, además de aportar todas las necesidades nutricionales de los lactantes, se tiene certeza de que promueve el desarrollo sensorial y cognitivo de los bebés, además de protegerles de enfermedades infecciosas y crónicas. No obstante, parece que sus beneficios pueden ser aún mayores, ya que investigadores israelíes están estudiando su efecto protector frente a la leucemia, uno de los cánceres infantiles más frecuentes. Según un artículo publicado en la edición digital de JAMA Pediatrics, la lactancia materna durante 6 meses o más se asoció con un menor riesgo de leucemia infantil, en comparación con los niños que nunca fueron amamantados, o que fueron amamantados durante menos tiempo. Los autores de este trabajo, Efrat El Amitai y Lital Keinan-Boker, de la Universidad de Haifa en Israel, revisaron la evidencia de 18 estudios sobre la asociación entre la lactancia materna y la leucemia infantil, y encontraron que la lactancia materna durante 6 meses o más se asoció con un riesgo de un 19% menor de leucemia en comparación con la no lactancia materna o la lactancia durante un periodo de tiempo más corto. Los investigadores sugieren varios mecanismos biológicos de la leche materna que pueden explicar sus resultados, incluyendo que la leche materna contiene muchos componentes inmunológicamente activos y mecanismos de defensa antiinflamatorios que influyen en el desarrollo del sistema inmunológico de un bebé. Bueno, esta última sección es un poquito más variada, pero básicamente 2 temas. Por un lado, ejercicio físico, tanto que te gusta. Gustavo, ¿tu oportunidad? Sí. Me ha encantado la noticia, ¿no? Porque es algo que hace poquito, en el último congreso de nuestra sociedad española, un compañero de la península pues llevaba como actualidad, ¿no? el hecho de que no hay edad para empezar a hacer ejercicio físico, que cualquier edad es buena, que los beneficios se obtienen a cualquier edad, que con 30 minutos diarios es suficiente, que esos 30 minutos se pueden incluso dividir en periodos de 10 minutos, ¿vale? Y se obtienen beneficios,
Yo creo que lo que hemos visto en la noticia de todos estos mayores haciendo ejercicio es lo que deberíamos poder extrapolar a toda la población. Y después otra cuestión, se hablaba de infarto, una cosa que suele ocurrir a medida que vamos teniendo más años, y ya lo comentábamos en la noticia anterior, parece que tenemos un infarto y dejamos a la persona mayor que esté quieta, que no haga nada. Tampoco debemos hacer eso en el tema de las relaciones sexuales, porque al fin y al cabo también es una forma de hacer ejercicio. Y aunque seamos mayores, no significa que no podamos tener relaciones sexuales. La vida sana, en todos los aspectos. Exactamente. En todas las esferas. Y que cada vez tenemos, no sé si a Juan también le pasa lo mismo en la consulta, gente relativamente joven, estamos hablando de gente de entre 40 y 50 años, que hoy son personas jóvenes, que han tenido eventos cardiovasculares, que han tenido infartos, y que realmente descubrimos que tienen problemas en su salud sexual al cabo de muchas visitas en la consulta, ¿no? De indagar, de preguntar, de hoy cómo va todo, y a veces nos enteramos por la pareja, no nos enteramos ni siquiera por ellos mismos, ¿no? Yo invitaría a las personas que nos están escuchando y que tengan esos problemas y que hayan sufrido un infarto a que comenten abiertamente con sus profesionales de atención primaria estas cosas. Especialmente en dos casos, aquellas personas que le han dado una medicación que puede bajar un poquito la potencia sexual, pues indagar directamente en, ¿sabes?, si le está sucediendo eso o no. Y por otro lado, pues tener una enfermedad cardiovascular, un infarto con 40 o 45 años, tu salud mental está asociada a tu estado físico, empiezas a aparecer los miedos, y todo eso hace que se haga como una conspiración entre la pareja, por si acaso le da otro infarto, no sé claramente si sí, que lo consultemos o lo indaguemos los profesionales a ver si eso se está produciendo de forma intencionada, no de esperar a que, es evidente que probablemente su salud sexual se ha visto afectada, como se ha visto afectada todas sus otras esferas de la vida. Como les dije, es un tipo de ejercicio físico, la actividad sexual también, gasta además bastantes calorías, con lo cual quitar un poquito el miedo si estamos caminando deprisa o incluso un poquito corriendo, con lo cual si podemos hacer esas actividades también podremos hacer el amor incluso después de un infarto. Efectivamente, si un paciente que ha tenido un infarto y que está subiendo escaleras perfectamente puede tener relaciones sexuales, o sea que no hay ningún problema. Y por último hay una noticia que es la lactancia. Yo no quería quitar esa noticia, me parece fundamental, y más que en los últimos años se está hablando de las vacunas también. El efecto inmunizador, o sea, un efecto vacuna, de alguna forma, que tiene la lactancia, y por tanto de aquí intentar estimular esa lactancia materna. Y ahí querías tú comentarme algo que hablamos fuera de sí, cámara. Yo creo que a veces pensamos que la lactancia materna es algo que es natural, y es verdad que lo es, pero no todas las madres tienen la misma facilidad para poder amamantar a sus hijos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a todas aquellas mujeres que tengan esos problemas, que hayan intentado la lactancia materna y que no puedan, que tengan dificultades, que en atención primaria tenemos a las matronas y demás profesionales de la salud, que hay talleres de lactancia, que hay grupos de lactancia, y que al final pues las cosas se consiguen, con un poquito de paciencia se consiguen, y ya hemos visto en la noticia que los beneficios para nuestro hijo son abismales, ¿no? Incluso reducir uno de los cánceres más frecuentes en la infancia, que afecta a 1/3 de los niños con cáncer, la leucemia. Efectivamente. Que yo creo que eso es importante. No, eso iba a decir, que cada vez se van averiguando a medida que se profundiza en los niños que han recibido lactancia materna y en lo que no, que los beneficios cada día van siendo mayores, ¿no? Como en este el caso de la leucemia. Juan Antonio, tú eres un experto también en salud comunitaria, y como resumen de todas estas noticias y ese punto de vista que tienes de la comunitaria, ¿qué aportarías? Bueno, en principio te podría contar lo que vamos a aportar en guía a lo largo de este año, fruto del trabajo que se hizo el año pasado con el tercer plan de salud, ¿vale? A través del tercer plan de salud de Canarias, que se hizo el año pasado, pues se hizo un estudio de cada zona básica de salud, aquellos centros de salud que así lo estimaron, y salieron una serie de productos y resultados. Creo que todos están en el vídeo, y la función en los próximos años será estimular la actividad física, una mejor alimentación y nutrición, el trabajo con los mayores, la dependencia, para evitar la dependencia y para ayudar a los cuidadores en caso de que las personas sean dependientes, y por último la diabetes. Son los 4 focos que vamos a trabajar o focalizar un poco la actividad, porque es lo que el grupo de trabajo que descubrió, que era un grupo mixto entre los Servicios Canarios de Salud, el Ayuntamiento y diferentes asociaciones de la población, estimaron como lo más importante
o priorizables en la zona nuestra y sobre los que podemos actuar con coste casi cero, ¿vale? Que es lo más importante. No hace falta un sobrepresupuesto para eso, ¿vale? Contigo, Gustavo, quiero nombrarlo por encima porque te voy a invitar a otro programa también, igual que a Juan Antonio más adelante, pero estás haciendo la tesis sobre ejercicio físico y EPOC, sí. Y estamos hablando de ejercicio físico en personas mayores y la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar cuyo origen principal es el tabaco, que se manifiesta, por tanto, sobre todo en personas de mayor edad. Adelántanos alguna primicia de esa tesis. Bueno, todavía estamos con datos preliminares, pero lo que sí les puedo decir es que yo trabajo ahora mismo en una zona rural y lo que sí vemos es que aquellas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se han mantenido activos a lo largo de su vida, pues como decía Juan, porque salen a caminar o porque tienen tierras o porque tienen animales, los resultados en los estudios son mucho mejores que aquellos que han sido sedentarios. Y eso es una pequeña primicia que podemos dar, ¿no? Entonces, al final, resumiendo, que me ha encantado además todo el bloque de vídeos que has puesto, resumiendo, podemos decir que una alimentación saludable, movernos, porque al final se trata de movernos todos los días, y sociabilizarnos, relacionarnos con los demás, son los que mejoran ese concepto que a nosotros nos gusta tanto a los profesionales de la salud biopsicosocial, ¿no? Y yo voy a hacer un guiño simplemente a nuestro compañero veterinario Samuel Rodríguez, porque también es importante a veces poner una mascota en casa que ayuda a esa socialización, a salir de casa, a ese caminar, que es una de las cosas que fomentaba uno de los rehabilitadores del Hospital Insular, ¿no? Esos pacientes, por ejemplo, con EPOC que tienen mascotas y que salen a caminar, ya es una forma de poder movernos, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ya te digo, los resultados son espectaculares cuando vemos personas, además es uno de los datos de la tesis, uno de los cuestionarios que preguntamos cuánta actividad física hacen, y aquellos que tienen mayor nivel de actividad física, los test de la marcha, los test de calidad de vida, salen pero abrumadoramente mucho mejor que el que no hace. Pues como socialización menos tele, sí, pero más cha-cha-cha, o sea, más movimiento. Sí, ¿Te sí, parece? Sí, totalmente de acuerdo. Gustavo Moreno. O como dice mi residente, menos plato y más zapatos. También, de verdad. Gustavo Moreno, que también me he enterado que procede de aquí, de Cruz Arinaga y de Agüime. Sí. Y Juan Antonio García Pastor, que también, curiosamente, procede de aquí de Agüime. Sí. Muchas gracias a los dos y les espero más adelante en otro programa. Gracias a ti, Pedro, y felicidades por el programa. Gracias, amigo. A lo que quieras. Y yo a ustedes les espero la próxima semana en este canal y con más salud.